Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Eduardo Suárez Mogollón, el vicepresidente de Análisis Económico para América Latina de Scotiabank. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Rodrigo, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, pues con los temas de coyuntura, estimado Eduardo, y es pues cómo evalúas el dato que ayer se da a conocer, un crecimiento en 2021 en la estimación del Producto Interno Bruto de 5%, un desempeño negativo de manera secuencial con una caída de 0.1%. ¿Qué reflexionas? Es decir, a mí me sorprendía, por ejemplo, que las actividades secundarias sí avanzaron a pesar de que el sector automotriz pues estuvo muy afectado a lo largo del año pasado. El sector de la construcción, si bien ya creció, tampoco tuvo un gran despegue. El petróleo, pues ahí a lo mejor ayudó muchísimo, pero bueno, me sorprendió las actividades secundarias. Las primarias no les ha ido bien siempre y las terciarias, es decir, donde están todos los servicios, ventas minoristas, mayoristas, pues ahí pues, interesante también, ¿no? Porque a pesar del buen fin y tal, pues es una temporada fuerte. Pero quiero saber más bien tu análisis y tu óptica de los datos que conocimos ayer. Sí, yo como muy bien dices, fue un dato con muchos claroscuros. Eh, Tuvimos un cierto recuperación en las manufacturas, todavía cargando con el lastre que ha sido las disrupciones de cadenas productivas. La producción de vehículos ha estado oscilando cerca a niveles 2014, o sea que ahí todavía tenemos choques de fuera que estamos digiriendo. Los servicios tenemos todavía componentes importantes, muchas cosas que tienen que ver con el esparcimiento, algunos subsectores del turismo muy golpeados y una gran noticia, nuestro sector primario sigue muy fuerte, estamos produciendo más o menos una cuarta parte de los alimentos totales que importan los americanos. Entonces, ha sido un sector que consistentemente ha servido como un motor para la economía. Entonces, tenemos una recuperación, yo diría que ahí va, con algunos tropezones. Claro. Ahora, ¿qué significa tener un crecimiento de 5% y una inflación de 7.36% anual? Bueno, en cierta manera, podríamos decir que la economía está creciendo cerca de 12%, pero de ese 12%, más de la mitad, pues no estamos produciendo más, nada más estamos subiendo los precios. Entonces, sí tenemos un tema de inflación más o menos serio, estamos prácticamente igualitos en niveles de inflación a lo que tiene Estados Unidos. Y eso sí es un gran reto para el Banco de México. Afortunadamente, teniendo algo de crecimiento, pues un poco salvas el barco y te permite subir tasas de interés, pero sí tenemos una economía que pues, está más o menos 7% abajo en tamaño de donde estaba en 2018 y con algunos rezagos importantes y sectores están muy golpeados. Yo que como muy bien dices, la inversión es el sector que más preocupa. Claro. ¿Y dónde están viendo ustedes en Scotia el crecimiento 2022 para entender exactamente cuándo estaríamos llegando a niveles prepandémicos nominalmente, ¿no? Porque como va creciendo pues la población, pues se va aplazando el PIB per cápita, pero ¿qué dato ven para el 2022? Nosotros vemos a la economía creciendo más o menos 2% este año, traemos 1.9, pero bueno, con el margen de rollo que esencialmente traemos 2. Y la pregunta para poder retomar un crecimiento más dinámico es cuándo se empieza a recuperar la inversión, y ahí entran muchas cosas, entran por un lado la capacidad ociosa con la economía que todavía tiene algo de brecha de producto y también un poco pues, la recuperación de la confianza. Afortunadamente, algunos sectores y algunas regiones del país que habían estado pues, un poco históricamente golpeadas están teniendo despegues. Llama la atención que, por ejemplo, la inversión y la construcción en el sur del país está fuerte ahí. Ahí está beneficiando algo de la obra de infraestructura pública. Claro, sí, por ejemplo, uno ve el desempeño, los datos que hay es hasta el tercer trimestre y Tabasco no ha dejado de subir y evidentemente ahí
pues pesa mucho la construcción de la refinería. Habría que entender qué tan concentrado, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, el sector informal, pues prácticamente en Tabasco no se ha movido y eso quiere decir que pues muchos trabajos a lo mejor son trabajadores que están llegando, ¿no? Ayer veía en el video que presentan en la mañanera y decía la secretaria de Energía, pues necesitamos soldadores y pues esos a lo mejor no son necesariamente tabasqueños, aunque sí generará alguna derrama económica, digamos, pues en Dos Bocas, ahí mismo, etcétera. Ahora, está el otro factor que es la política monetaria. El Fed pues mandó una señal muy potente de que habrá aumentos a partir de mediados de marzo y cada reunión. ¿Eso qué le hace a la economía mexicana considerando que el Banco de México pues tiene que mantener esa brecha entre tasas, por un lado, le genera alguna presión? Podría no subir aunque el Fed suba, o sea, no necesariamente está vinculado, pero sí le genera una presión adicional al banco. ¿Cómo impacta esta nueva definición del Fed en el 2022 y en el crecimiento económico, obviamente, por el papel que juega la tasa de referencia? Sí, bueno, yo como muy bien dices, Powell salió con un comunicado, yo que un poquito más, como llaman halcón los economistas, de lo que esperábamos. Dijo que inclusive podríamos ver alza de tasas continuas. Nuestro equipo en Estados Unidos y en Canadá tiene la visión de que la tasa terminal va a ser un poquito más alta de lo que el mercado tenía descontado. De ser el caso, eso puede, digamos, un poco succionar el capital del mundo, porque Estados Unidos ahorita tiene un crecimiento muy, muy dinámico, mucho más dinámico que otras regiones como por ejemplo Europa. China parece que está teniendo ciertos problemas de desaceleración, entonces tiene una economía que está creciendo más rápido, tiende ya de por sí a chupar algo del capital del resto del mundo. Si a eso le sumas que por ese crecimiento y el tema de la inflación, ese país además va a tener tasas de interés más altas, sí podría haber algo de rebalanceo de portafolios persiguiendo rendimientos más altos en Estados Unidos, y eso genera problemas para las economías que están todavía, digamos, en proceso de despegue. Entonces, yo creo que esto pone al mundo en una coyuntura complicada. Los países emergentes tuvieron un año muy difícil para los flujos de capitales en 2020, una cierta recuperación en general en 2021. Y este año otra vez se vislumbra como un año difícil por esta un poco divergencia en crecimiento, divergencia en tasas, y, y como país, el que si tu economía y tu recuperación no se ha consolidado, Estados Unidos te empieza a subir tasas, te puede chupar flujos de capital. Afortunadamente el Banco de México empezó a subir tasas antes, tenemos un spread con respecto a Estados Unidos en tasas más o menos alto de más o menos 6 puntos porcentuales, lo cual nos da cierto colchón. La pregunta del millón va a ser si ese colchón es suficiente en el entorno actual para mantener anclados los flujos de capitales, porque como ya sabemos, los últimos 2 años han sido algo difíciles para la economía mexicana. El IIF tiene algunas estimaciones oportunas de los flujos de capital y más o menos hemos acumulado 30,000 millones de dólares de salida en los últimos 2 años de los mercados de deuda y de equities. Claro, y ahí, bueno, será clave que no se modifique el riesgo país, es decir, que México no se perciba más riesgoso, porque entonces, pues ni aún con el diferencial de tasas lo tienes que ser más grande, ¿no? El premium que debes de pagar. Y en ese contexto, saber cómo observas esa parte de México en términos justamente, pues de los riesgos o no que pueda haber desde el punto de vista del perfil fiscal, por un lado, y desde el otro, pues lo que se percibe de México en términos de riesgo. Sí, voy a arrancar por la segunda parte de la pregunta. Por el tema del perfil de riesgo, creo que una ventaja que tienen los mercados mexicanos es que en un entorno de alza de tasas hay ciertos conceptos financieros, un poco la convexidad y la duración. Los mercados que tienen muy hacia adelante los flujos de retorno tienden a sufrir más, porque al traerlos a valor presente pierdes más. Para el mercado de equities, por ejemplo, eso es el ratio de P en inglés, el ratio de ganancias contra precio. Las empresas de mucho crecimiento tienden a sufrir más en valuaciones cuando suben las tasas por un concepto que llamamos convexidad. La bolsa mexicana tiene este ratio más o menos en 14, lo cual lo vuelve un poquito defensiva ante un ciclo de alza de tasas, con el reto que el crecimiento endeble pues, nos pega, pero creo que tiene ciertos anclajes.
Por el lado de las finanzas públicas, ayer lo dijo ya una de las calificadoras, el gran reto que tenemos, el crecimiento, a fin de cuentas, los ingresos de los gobiernos crecen más o menos a la mano del crecimiento de la economía y en gran medida porque pues, están cobrando impuestos sobre la actividad. Y en ese sentido, nuestro gran reto continúa siendo el crecimiento. El país tiene muchas fortalezas, tiene muchas debilidades, pero yo creo que ahorita la gran debilidad que tenemos es que la inversión no ha repuntado, con eso no ha repuntado el crecimiento y con eso las finanzas públicas, particularmente en el largo plazo, sí están pues con ciertos retos. Y ahora va a ser interesante ver cómo ante una cierta revisión a la baja del crecimiento, como, bueno, expectativas de crecimiento, cómo se comunican las calificadoras. Sí, en alguna vez que conversamos anteriormente, estimado Eduardo, mencionábamos el tema de las pensiones, por un lado, que se va a ir construyendo, y el tema de petróleos mexicanos, que finalmente no desaparece. O sea, me refiero, el riesgo está ahí, y entonces 2023-2024, pues es un asunto que se asoma. Te mando un gran abrazo, te agradezco mucho la entrevista y espero que volvamos a conversar muy pronto. El día que quieras, Rodrigo, sabes que te tengo muchísimo aprecio. Muchas gracias. Un abrazo y ahí escuchamos a Eduardo Suárez Mogollón, el vicepresidente de Análisis Económico para América Latina de Scotiabank.